Este 2018 es un año singular para nuestra historia. No solo porque volvimos al Mundial gracias al Tigre Gareca y luego de peripecias legales que hizo Paolo Guerrero para poder llegar a Rusia, sino que el fútbol también estuvo involucrado en procesos judiciales que llevaron a prisión al juez César Inostroza en una cárcel en España y a Edwin Oviedo a una cárcel en Chiclayo. Dos protagonistas de los audios del CNM publicados por IDL Reporteros, develando la podredumbre del sistema de justicia, arrastrando consigo a todos los consejeros de la magistratura, también algunos empresarios privados y hasta un reconocido ídolo del fútbol peruano. El 2018 se lleva consigo una serie de cambios en la vida política, desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la consecuente juramentación de Martín Vizcarra como nuevo presidente, hasta la todavía vigente confrontación en el Congreso, donde el fujimorismo ha sufrido las consecuencias de una equivocada posición que eligió Keiko Fujimori luego de su derrota en la segunda vuelta. Desde entonces el Congreso, con una mayoría importante de fuerza popular y con el apoyo del APRA, no pudo contribuir al crecimiento ni el desarrollo del país. Por el contrario, la población los identifica como los causantes de la crisis de gobernabilidad que padecemos. En este escenario político debemos destacar el resultado del referéndum del 9 de diciembre, donde la mayoría de peruanos decidió darle la confianza al presidente Vizcarra para que implemente cuanto antes las reformas del sistema de justicia y de la política peruana, además de expresar su contundente apoyo a la no reelección parlamentaria. Todo esto en medio de un proceso electoral que permitía el relevo de las nuevas autoridades locales y regionales a partir del 2019. Otra de las aristas destacadas del año que se va tiene que ver también con la persecución del delito. Como nunca antes en la historia, hemos seguido de cerca las audiencias en las salas judiciales, donde los fiscales y las aguerridas defensas de los acusados han dado lugar a revelaciones de casos de corrupción, de supuesto lavado de activos a través de financiamiento ilegal de campañas políticas y hasta la revelación de organizaciones criminales encabezadas por alcaldes, gobernadores y altos mandos de la policía entre sus integrantes. Lo más notorio de estos casos tiene que ver con las prisiones de los miembros de los cuellos blancos del puerto, luego de conocerse sus audios de terror frente al tráfico de sentencias sin mayor escrúpulo de sus protagonistas. También con la prisión preventiva a Keiko Fujimori y sus asesores más cercanos, y finalmente con el impedimento de salida del país de Alan García, lo que dio lugar a un pedido de asilo negado luego de que él incursionara en la casa del embajador de Uruguay. Así dejamos el 2018, en medio de una tensa calma por las celebraciones de fin de año, pero con una sensación de alerta para que no volvamos a sorprendernos por alguna decisión que termine generando una reacción social. Esperemos que el Poder Judicial sea realmente justo en las decisiones que tiene pendiente por las apelaciones que todavía no se resuelven y que el fiscal de la Nación no haga ningún cambio en el equipo especial que investiga los casos Lavajato y Lavajuez, que Domingo Pérez y Rafael Vela sigan con sus investigaciones, que las fiscales del Callao continúen con su valiente trabajo de descubrir las mafias del primer puerto y que Chávez Cotrina siga realizando sus mega operativos para continuar desarticulando estas organizaciones criminales que azotan el Perú en todas sus regiones. Esperemos que el 2019, un nuevo año que empieza con nuevas autoridades locales y regionales, se conviertan ahora en los aliados del presidente Vizcarra para esta segunda mitad de su gobierno. Permitan también que esto garantice la gobernabilidad, porque necesitamos el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. La implementación de las reformas políticas del sistema de justicia se tiene que hacer en el menor plazo posible. Y el Congreso tiene que dar una clara señal de apoyo y de trabajo conjunto con el Ejecutivo y la sociedad civil para viabilizar las reformas. Una reforma del sistema electoral que también es imprescindible y que tiene que desarrollarse durante el 2019 para que tengan vigencia en el 2021. Sin duda, el nuevo año debe ser el año de la recuperación de nuestra patria, de la puesta en valor de nuestra identidad, de una excelente organización de los Juegos Panamericanos, de una verdadera campaña de sensibilización para curarnos de la crisis de valores que padecemos en este momento, y que el respeto y la honestidad se conviertan en las principales banderas del bicentenario de este maravilloso Perú que nos acoge en su tierra. Feliz 2019. Buen día.